El presidente venezolano Nicolás Maduro escribió al Papa Francisco para pedirle su mejor esfuerzo y su voluntad para ayudar en el diálogo de Venezuela, en una entrevista difundida el lunes por el canal italiano Sky TG 24. Le envío una carta al Papa Francisco, dijo Maduro en esta entrevista filmada en Caracas. En la carta, Maduro dice que está al servicio de Cristo y en ese espíritu le he pedido que nos ayude en un proceso de facilitación, de fortalecimiento del diálogo. Los gobiernos de México y Uruguay, todo el gobierno del Caribe, Colocón y el de Bolivia han llamado una conferencia para el diálogo y la paz en Venezuela. El 7 de febrero en Montevideo añadió: pido al Papa que ponga sus mayores esfuerzos y voluntad para ayudarnos en ese camino del diálogo. Ojalá tengamos una respuesta positiva, insistió. El Papa Francisco se encuentra actualmente en Emiratos Árabes Unidos para un encuentro interreligioso internacional y debe regresar a Roma el martes de noche. Este lunes, una decena de países europeos reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela para que organice unas elecciones presidenciales. El primero fue Estados Unidos. Maduro pidió a Europa que no se deje arrastrar por las locuras de Donald Trump y por las políticas extremistas, intervencionistas de que procuran un golpe de Estado de Venezuela, dictado y planificado como ya se conoce por Washington desde la Casa Blanca. Le digo al mundo entero, necesitamos la solidaridad, la conciencia para que no vaya a haber una locura guerrerista y no vaya a convertirse en Venezuela en una nueva Vietnam, insistió. El viceprimer ministro y líder extremo de la derecha, Matteo Salvini, se pronunció el domingo por el regreso a la democracia en Venezuela, porque todos los regímenes comunistas deben de ser borrados en la faz de la tierra. Para sus aliados del movimiento 5 estrellas, M5C, antisistemas, son más ambiguos. La cantidad de democracia buscamos exportar a un país es siempre directamente proporcional a la cantidad de petróleo que hay allí. Se necesita valentía para permanecer neutro, explicó Sandro Bautista, uno de los tenores del movimiento. El Papa Francisco se convirtió el primer pontífice en visitar la península arábiga el domingo, pocas horas después de haber emitido una condena más fuerte hasta la fecha de la guerra de Yemen, donde el anfitrión Emiratos Árabes Unidos tienen importante papel militar. Quería preguntarles sobre Venezuela. Parece bastante evidente que hay una diferencia entre sus posiciones. España está a punto de reconocer a Guaidó en los próximos días. México no está en eso. Quería saber cómo han resuelto esa diferencia y si México estaría dispuesto a reconocer a Guaidó como España. Y por otra parte, también ustedes han hablado de gobiernos progresistas, pero también hay preocupación en las empresas españolas por el nuevo gobierno. ¿Cuáles son los planes del nuevo gobierno? Quería preguntarle en concreto si las empresas españolas van a participar en el nuevo aeropuerto, el Tren Maya. ¿Qué pasa con las empresas españolas? Gracias. Bueno, hemos platicado con el señor presidente del gobierno español sobre este tema. Hay entendimiento y comprensión acerca de la política que seguimos tanto el gobierno de España como el gobierno de México. Cada gobierno, de acuerdo a su circunstancia,
a su historia de acuerdo a sus leyes. En el caso nuestro, por tradición política, la política exterior se ha sustentado en los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, de cooperación para el desarrollo. En este marco que está establecido en el artículo 89 de nuestra Constitución, estamos nosotros actuando en el caso de Venezuela. Y ya mencioné que como parte de esa política se contempla la solución pacífica de las controversias. Esto es consustancial al diálogo. Nosotros estamos por el diálogo, estamos por llegar a acuerdos sin el uso de la fuerza, estamos por la no violencia. Creo que en este punto tenemos coincidencia con el gobierno español en llamar al diálogo a las partes. En eso creo que coincidimos y estaríamos hasta en condiciones de participar si se nos solicita para que puedan sentarse las dos partes en conflicto y dialogar sin condiciones. Siempre el diálogo deja buenos resultados. Siempre el diálogo da frutos. El diálogo en sí es política. De modo que si actuamos de esta manera y hay coincidencia, podemos, en el caso de que las partes lo soliciten, ayudar para concretar la comunicación, el diálogo entre las partes en conflicto. Eso es lo que yo puedo mencionar. En cuanto a las empresas españolas, tienen las puertas abiertas en nuestro país. La inversión española en México es la segunda inversión extranjera en importancia, después de la inversión estadounidense, es la inversión española, y como aquí ha dicho también el presidente de España, hay inversión mexicana en España. Hay inversionistas mexicanos que tienen actividades productivas en España. De modo que es muy buena la relación económica. Las empresas españolas van a ser respetadas y se va a impulsar la participación de la inversión española en México. Solo destacaría algo, pondría un acento que no es
con dedicatoria a un país, sino a todas las empresas del mundo que participan e invierten en México. Queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético. No queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando o participando en actos de corrupción, de soborno. Y esto, como lo hemos platicado con el presidente del gobierno español, es también una práctica y una política del gobierno de España, el que se actúe con honestidad, el que se tenga un auténtico Estado de Derecho, respeto a las leyes y que no se permita la corrupción, la asociación delictuosa entre empresas y servidores públicos. Pero en eso hay ahora un buen entendimiento con el gobierno de España, de modo que no veo obstáculos de ningún tipo para que se fortalezcan las relaciones económicas y comerciales con España. Gracias por ver el video. Suscríbanse al canal, dale un me gusta. Hasta pronto y vean nuestros próximos videos.